manera en que Judas se identifica. ¿Cómo se identifica Judas? Siervo. Déjenme ayudarlo un poco para que ustedes conozcan al autor. Judas es el medio hermano de Jesús. Pero no es Judas Iscariote. No es Judas el Iscariote. Así, en hecho, para separar a Judas del Iscariote, dice Judas el que no es el Iscariote. Es decir, que encontramos en la escritura como 3 Judas. Y este Judas se identifica como hermano de ¿quién? De Santiago. Nunca dice soy hermano de Jesús. ¿Por qué? Y es interesante la manera en que Judas quiere ayudarnos a nosotros a entender que el hecho de haber sido el hermano carnal de Jesús no le daba ningún privilegio. Por tanto, nunca se identifica de esa manera. Se identifica como el hermano de Jesús. Y dice, siervo de Santiago. Si él, mira cómo se relaciona con Jesús. ¿Cómo se relaciona con Jesús? Siervo del Señor Jesucristo. Santiago, sí. Es que sí, esos son los nombres que a veces nos confunden un poco. Pero Jacobo era Santiago. Acuérdense que en esos tiempos no se usaban apellidos. Hay países que no usan apellidos. Cuando llegan a Estados Unidos tienen que mezclarlo con el nombre del papá. La gente de África no usa apellidos. Lo mismo sucede con la gente de mucha parte de Asia, no usan. La gente de Corea no usa. A veces cuando vienen acá tienen una lista de apellidos, por eso que usted ve que hay muchos que son Lee y no tienen que ver nada, que no son familia, sino en que dentro de esa lista de apellidos que ellos, cada uno escoge el que le da la gana. Pero yo conocí a un amigo que estudiamos juntos de África, él me dijo, cuando yo tuve que llegar a Estados Unidos, tuve que buscar el apellido, y cuál es el apellido con el cual me relacioné fue tomar el nombre de mi papá, porque ellos solamente usan un solo nombre. Es decir, en esta escritura nosotros damos muchas veces para referirse a alguien, se refiere como con algún tipo de el hijo de, o los hijos del trueno, o algún tipo de particularidad para poder identificar quién es. Aquí Judas se identifica como el hermano de Santiago. Siervo, ¿qué quiere decir siervo? Acuérdense que en la escritura nos ayuda a nosotros a entender que siervo era aquel que servía a alguien. Y acuérdense, la cultura judía, si usted le debía algo a alguien, usted trabajaba como siervo a esa familia durante tantos años de acuerdo a la deuda. Ahora, el esclavo no era un siervo. El esclavo tenía una connotación diferente. Era alguien que nacía bajo la esclavitud. Era ¿cómo se llama? Un esclavo, alguien era dueño de él. Así que el siervo de Jesucristo le está diciendo, se está identificando aquí Judas. El contexto o la manera en que quiere ayudarnos a nosotros a entender es que Judas entendió realmente su posición. El hecho de ser hermano de Jesús, de haberse criado en la familia donde se crió Jesús, haber estado conviviendo con Jesús durante tantos años, no le dio un privilegio. Judas entendió quién era Jesús. Acuérdense que la familia de Jesús todavía no creía en Jesús. ¿Sabe cuándo empiezan a creer en Jesús? Cuando Cristo resucita. Es decir, que Judas realmente es convertido a la fe a través de esa realidad que acontece en Cristo. Sirviente, que sirve a su amo, que lo hace de buena voluntad, que es obediente, que es diligente, que da todo su corazón, que honestamente sirve a esa persona a la cual él considera su dueño. Y lo hace pacíficamente. Un siervo
es recompensado por su trabajo. Un siervo no es más grande que su amo. ¿Cómo se está calificando Judas? ¿Igual que Jesús? Exacto. Nosotros miramos que a través de la historia muchas veces se le quiso dar se quiso particularizar la familia de Jesús. Y se le quiso elevar a un nivel más alto que a los demás. Judas en la Escritura nunca hizo eso. Nos quiso enseñar a nosotros que el único al cual debemos darle gloria y honor, ¿a quién es? A Cristo. Judas nos desafía a nosotros a mirar realmente cuál es nuestra entrega a Dios. Yo soy siervo de Dios, dice, yo soy siervo de Cristo. ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿De qué manera tú ves a Cristo? Judas nos desafía a nosotros a mirar realmente si nuestra relación con Dios es la que decimos con nuestras palabras. ¿Será que nuestras vidas da testimonio de que somos siervos de Cristo? Miremos algunas de las cosas que dice esta carta. Y leamos del 1 al 2. Vamos a repetirlo de nuevo. ¿Alguien lo puede leer? Padre y custodia de Jesucristo, que la misericordia, la paz y el amor abunden cada vez más en vosotros. Aquí no habla a nosotros a quién está dedicada esta carta. ¿A quién está dedicada esta carta? Porque acuérdense, cuando usted escribe una carta, usted no escribe una carta a lo loco, ¿verdad? Usted le envía una carta ¿a quién? A alguien. ¿A quién le están enviando esta carta? Vamos a calificarlo según la misma carta, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? A los llamados. ¿Cuáles son ¿Cómo lo identifica esa persona que se le está enviando? Los llamados santificados, es decir, los que son salvos. Es decir, que le está diciendo, esta carta no va a cualquier persona, esta carta está dirigida a las personas que han aceptado a Cristo como su Salvador y Señor. A los que ya son llamados santos. A los que son propiedad exclusiva ¿de quién? De Jesucristo. Es decir, esta carta va a aquellos y esta carta va a nosotros, los que somos salvos en este tiempo. Es decir, que lo primero que nosotros tenemos que entender que si esta carta está dirigida a nosotros, entonces tenemos que empezar a pensar en función de qué nos quiere decir esa carta a nosotros hoy día. Lo primero que nos dice es que somos posesión divina. Los llamados santificados. Lo segundo que nos quiere decir que tenemos un privilegio porque somos amados por Dios. Lo tercero que nos quiere decir a nosotros es que hemos sido llamados a ser preservados por Cristo, guardados. Lo cuarto que nos quiere decir que tenemos un destino particular. Tenemos unas bendiciones particulares para nosotros. Solamente en esa parte que él dijo ahí, ¿verdad? Él nos dice muchas cosas en esa primera parte que dice. Cielo del Señor, a los que son amados por Dios el Padre, guardados por Jesucristo, llamados a la salvación, que reciban misericordia, paz y amor en abundancia. Así que ya por lo menos la primera parte nos identificó a nosotros.
Ahora lo que tenemos que ver, ¿qué es lo que vamos a recibir? ¿Sabe que se está refiriendo a los trabajadores de Dios? ¿Quiénes son los cristianos? Los siervos de Dios, los trabajadores de Dios. ¿Cuántos de ustedes trabajan? Así que cuando ustedes van al trabajo, se sientan ahí, esperan que los demás hagan el trabajo, o ustedes participan del trabajo. Yo creo que aquí la pregunta en este país es muy preguntar quién de ustedes no trabaja. Sí. Ya, la posición de privilegio que nos da Dios no es para sentarnos. Un cristiano sentado es un cristiano que está desprestigiando la palabra de Dios. Y está desprestigiando al Dios que lo ha llamado. Así que somos trabajadores de Dios. Y la primera parte que tiene que tener el trabajador de Dios presente es que hemos sido llamados a arrepentimiento. Es decir, es el primer distintivo de un trabajador de Dios. Llamado a arrepentimiento, y arrepentimiento quiere decir cambio de dirección, cambio de mente. Si antes iba por esta puerta a hacer la maldad, precipitado a producir daño, ya no hago eso más. Ahora me voy en dirección a Dios, a hacer buenas obras. Lo segundo que tiene que saber un trabajador de Dios es que ha sido llamado a ser discípulo. A un discipulado ha sido llamado. Y un discípulo es alguien que imita a su maestro. No es que simplemente se va a quedar mirando que lo que hace el maestro y no hace nada, sino es alguien que está viendo y haciendo. Mi abuela decía, con el mazo dando, ¿cómo es? Sí, orando a Dios y con el mazo dando. Así que es alguien que todo el tiempo está viendo qué hace el maestro para hacer lo que el maestro hace. Tercero, que un discípulo tiene que tener presente, que ha sido llamado a comprometerse y a dedicarse a las cosas de Dios. No es simplemente que me voy a quedar esperando debajo de una mata de coco para ver si me cae un coco y me llega la santidad. Consagración, a defender la palabra, a participar totalmente de ella, hasta agotarme. He sido llamado al servicio y ese llamado es personal. No es, sabe que muchas veces cuando estamos en grupo yo hago como Vicente, que sigo la gente. No, el llamado es personal. A quien yo le voy a rendir cuenta es a quién. A Dios. El llamado es para gloria de Dios. Por lo tanto, todo lo que yo haga debe glorificar a Dios. Hasta el comer. Y nosotros a veces comemos como cosa loca. Así que si no, mírese a ver cuando lo invitan a una fiesta. No se come en el mantel porque no. Es un llamamiento celestial, donde cada vez que usted pasa por ahí, usted está mostrando al Dios que usted sirve. Un llamado a ser digno del Señor que lo ha llamado.
es un llamado que tiene recompensa. Que la paz, la misericordia y la paz y el amor de Dios sean sobre ustedes. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo ese Judas? Si nosotros examináramos la Escritura con profundidad, veremos que el desafío de nuestro llamado de la salvación no es solamente salvar nuestra alma, es también de comprometernos con el trabajo de Dios por asegurar que otros la reciban. Es no que ya yo soy salvo y allá aquello. No, hemos sido llamados a trabajar con Cristo por asegurarnos que otras vidas también sean tocadas. ¿Estamos bien? ¿Cuándo usted se da cuenta realmente de que su llamado usted lo está tomando en serio? ¿Cómo usted se da cuenta de eso? Las bendiciones no paran cuando se involucra con la obra de Dios. Cuando usted se da cuenta de que usted no se queda sentado si usted está viendo que la obra necesita obreros y obreras. Cuando usted se da cuenta de que el pastor se está asfixiando porque está llamando y nadie responde y usted no ha dicho todavía, usted es el primero que dice sí. Mi mamá decía, yo no tengo que decirle a usted apaguen la luz si usted sabe si está encendida hay que apagarla. Yo entré a un edificio que decía, cuando usted salga de este edificio asegúrese que aunque usted no apagó, aunque usted no encendió la luz, apáguela. Aunque usted encontró la puerta abierta, usted la cierra. Aunque usted vio que las ventanas estaban abiertas, aunque usted no la abrió, ciérrala. ¿Será que Dios tendrá que poner un papelito así, diciendo a nosotros cuando usted entre a la obra de Dios, asegúrese de ver dónde usted es bueno? Y no hay que decírselo. Uno lo ve. Entonces nuestro llamado, parece que Judas como que nos estaba viendo hace mucho tiempo antes de que nosotros llegáramos a ser cristianos. El significado del llamado es obediencia al servicio. El significado del llamado es total entrega y compromiso a Él. Es responder con el alma, el cuerpo y el espíritu, el pensamiento y todo tu ser a servir a Dios. Obreros santificados, dice Judas en este texto. ¿Santificado qué quiere decir? Santo. Pero pongámoslo en lenguaje más simple. Alguien apartado para uso exclusivo de Dios. Te sacó de la perdición, te limpió con su sangre, te dio todo su poder y su presencia, te llenó de Él para ser usado para su gloria. ¿Se dan cuenta todo lo que hizo Dios con nosotros? Usted está usted ha ido a la parada, ¿verdad? Generalmente cuando hay una parada militar o cuando hay, ¿usted no ha ido a eso? O cuando hay la parada en tiempo de feria y cosas así. Un desfile. ¿Para qué usted va a la parada? Para mirar, ¿verdad? Para entretenerse.
y los que están desfilando son los que van recibiendo la algarabía de los mirones. Y tú ves, si va pasando la reina, va con la manito así. Si va pasando el síndico, tiene la sonrisa tonta esa que tienen. Si usted está en la parada de la gloria de Dios, donde usted está caminando con Dios, asegurándose no solamente de recibir victoria, sino de ver vidas cambiadas, porque Dios está usando sus talentos y sus capacidades y todo su potencial para alterar la vida de otras personas, para su gloria. Usted es un estandarte de Dios para que el mundo perdido, para la gente que están perdidas y muertas, puedan ver en usted que Dios ha transformado su vida y puedan decir: yo quiero que a mí me suceda lo mismo que le ha sucedido a usted. Y no es tan fácil lo que usted está mostrando. Redimido por la sangre de Cristo, llamado justo, santo, porque Cristo tomó tu lugar y te santificó para dedicarte exclusivamente a Dios. Una vasija limpia y purificada, donde está llena de la gloria de Él. Entrenado en la palabra de Dios para que Dios coloque en tus labios la palabra de santidad y salvación para los que no te conocen. Obediente a su maestro, ya no vivo yo en mí, sino vive Cristo en mí. Soldado de la fe contra el enemigo que atenta contra todo lo que es de Dios. Y fortaleza de la fe que mora en todos aquellos que son salvos. Déjeme decirle, obrero preservado, dice Judas. Nosotros, ¿sabe que una de las cosas que más, nosotros tenemos muchísimos miedos? Hay gente que le tiene miedo, yo le tengo miedo a la altura. Hay gente que le tiene miedo a los aviones. Cuando estaba montando ahora para México, había una señora que temblaba, el avión entero temblaba junto con ella, porque de tanto que temblaba ella. Había una niña que tenía como un ataque de ansiedad, entonces a veces se toma una pastillita y se tranquiliza. Hay gente que le tiene miedo al agua. Los cristianos tenemos que tener temor. Dice la palabra de Dios que todo mal que viene contra nosotros, Dios lo tornará en beneficio. ¿De quién? De nosotros. En que quizá en el momento que nos está sucediendo no lo podamos entender ni comprender, pero confiamos en que Dios, eso que me está produciendo dolor, lo transformará en beneficio para mi vida espiritual. De que Dios no va a permitir que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa alguna, me arrebate de la mano de Dios. Eso es lo que nos está diciendo Judas cuando dice preservado por Jesucristo. Por eso es que Cristo dice: Señor, me lo entregaste, Padre, me lo entregaste, y yo no voy a dejar que ni uno de ellos se me pierda. Es una promesa. Dios nos cuida porque somos de Dios. El Señor nos preserva los suyos porque le ama.
¿Y cómo nos preserva el Señor? Porque está resguardándonos de todo daño, porque nos guía, porque está arriba de nosotros, porque está abajo de nosotros apoyándonos, porque es la roca en la cual nos sostenemos. El Señor es nuestra protección, Él nos abraza, nos lleva entre sus alas. El Señor nos defiende. ¿Quién atentará contra los míos? El Señor nos conforta, nos alienta. Entonces, si tenemos un Dios que nos preserva de esa manera, ¿de qué temeré yo? ¿De quién? Por eso es que Pablo entendió, aún pasando dificultades, digo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Somos llamados a ser obreros fieles. Y oye cómo nos dice, la misericordia sea para ti, la paz y el amor se multiplique. ¿Usted sabe lo que es misericordia? Si Dios no hubiera tenido misericordia para nosotros, ay de mí. Porque fue que yo merecía estar ahí. Y Él tomó mi lugar por misericordia. Y me dio su gracia. Así que, y eso después nos dice la paz. ¿Tú sabes qué es lo que más produce daño en la persona? La ansiedad viene de la falta de paz. Oye, como está, hasta fotos nos tiraron. Hablando de miedo, ¿verdad? Es decir, lo que más produce en una persona que cambie su estado de ánimo es la falta de paz. Y dice Judas, la paz de Dios. Es decir, que paz es realmente saber que el Señor es el que me sostiene. De que el Señor ya la hostilidad que yo tenía con Él, porque acuérdense que éramos enemigos de Él, ya fue borrada. Por lo tanto, ya yo soy amigo de Dios. Ya no me separa la hostilidad que me separaba de Dios. Ahora estoy reconciliado con Él. Y después me dice que el amor. Ay, el amor. Nosotros vemos muchas novelitas que siempre termina aquella sufrida, que la mala le hace la vida imposible, termina siempre casándose con su príncipe azul. Ese es el amor que nos presenta la telenovela, pero el amor de Dios, la que nos narra la Escritura, es que Dios es nuestra fuente de donde emana todo el amor todo el tiempo y nunca se acaba. Es que nosotros recibimos ese amor que llena nuestras vidas a tal punto de que rebosa en abundancia todo lo que necesitamos de Él para sentirnos seguros y útil y necesario e importante, porque Dios nos ama. Un amor que no está contaminado por herencia, ni por cultura, ni ninguna ceremonia religiosa, ni ninguna disciplina regida por una ley, ni con ningún sentimentalismo, sino un amor puro que nos transforma y nos cambia y nos llena totalmente de todo lo que necesitamos. Ahora, el punto de controversia de Judas tiene que ver con la fe. Vamos a ver el versículo 3.
¿Qué dice el versículo 3? Acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En esa versión dice Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. En la versión Reina Valera dice contengáis. En esta versión dice luchar. Le está hablando a nosotros que tenemos que luchar por la fe. Sigan luchando vigorosamente por la fe. Es decir, que cuando lo que Judas nos está tratando de mostrar es que ahora la comunidad a quien le envía esta carta estaba entrando un problema bien serio. Había gente que se habían metido en la iglesia, se habían metido en la comunidad de fe y estaban creando una serie de conflictos, estaban creando una serie de divisiones y estaban creando una serie de confusión a la fe cristiana. Y él está diciendo, luchen por la fe. ¿Qué es nuestra fe? Porque no es una fe cualquiera. Yo puedo tener fe en que me voy a graduar a tantos años. Yo puedo tener, de hecho, una de las cosas que más produce contienda es la fe. Porque hay gente por ahí que están haciendo cosas creyendo que eso es lo correcto, hasta quitándole la vida a otro. Porque su fe le dice eso. Nosotros vimos que hay gente que se matan a sí mismos porque ese le dice su fe. Pero Judas se está refiriendo a la fe verdadera. ¿Y cuál es la fe verdadera? La fe espiritual. La fe en Cristo. Porque también hay otras religiones que consideran que es una fe espiritual. Pero la fe que se está refiriendo aquí Judas es la fe en Cristo, en que es el único Dios verdadero, en que Él se sacrificó por nosotros para que hoy nosotros podamos decir que en Él somos salvos. Y si alguien viene y le trae una fe distinta a esa, Pablo dice, échenlo fuera. Declaren anatema. Es decir, que lo que nos está diciendo que es la fe que se sostiene en que Jesús nació de la Virgen María, que dio su vida por nosotros, fue crucificado en la cruz, resucitó y está hoy sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y vendrá por segunda vez por su pueblo. Esa es la fe que está diciendo Judas que debemos defender. No cualquier fe, sino la que la Escritura nos revela. Mira, la Constitución de Estados Unidos se sostiene en la Carta Magna. La fe del cristiano se sostiene en la palabra de Dios. Esto es lo que nos permite a nosotros saber si lo que nos están diciendo, nos están predicando, es correcto. Es decir, si hay algo que nos está predicando y nosotros vemos que no se correlaciona con esto, ¿qué tenemos que hacer? Desecharlo. A eso se refiere luchar vigorosamente por la fe. Solo en Cristo somos salvos. Solo por gracia somos salvos. Solo por la fe es que nosotros recibimos la gracia. Solo hemos sido salvos para la gloria de Dios.
Entonces, si nosotros nos miramos, lo que tenemos que entender es que si esa es nuestra fe, debemos nosotros conocerla de extremo a extremo, porque cualquiera puede venir y confundirnos. Es decir, que estamos llamados a conocerla. Si vamos a ser guardianes de ella, si vamos a luchar en favor de ella, yo no puedo luchar con algo que no conozco o luchar por algo que no conozco. Entonces, ¿qué nos equipa la fe? La palabra de Dios. El autor de la palabra de Dios, Dios mismo. Lo que nos revela Dios mismo a través de su escritura. El Espíritu Santo que mora en cada uno de los cristianos. Y la fe en nuestra coraza con la cual nos defendemos de cualquier cosa que venga contra nosotros. Miremos el versículo 4 hasta el 6. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordarles, ya que una vez que lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Si miramos bien, hay 4 cosas que Dios nos está pidiendo. Hay 4 cosas, razones por las cuales nosotros debemos contender o luchar por nuestra fe. La primera es porque Dios lo exige. La segunda es por cómo está la iglesia hoy. Si nosotros nos damos cuenta, hoy en día hay tantas versiones de fe que nos preguntamos, ¿estarán predicando la misma palabra? Tenemos comerciantes de la fe, tenemos cosas que no está sostenida por la misma escritura porque se ve que están básicamente torciendo la palabra para que responda a lo que ellos, a sus propios intereses. Tenemos la teología de la prosperidad, tenemos una serie de situaciones que a veces nos preguntamos, la teología de la risa santa y toda una serie de cosas que no está relacionada con el fundamento de la fe. Lo tercero es el amor que nos exige Dios por aquellos que están perdidos. Nosotros tenemos que asegurarnos que el mensaje que recibe aquel que no conoce a Dios sea el mensaje verdadero, el mensaje de salvación. Lo cuarto es, la historia misma nos lo demanda a nosotros, porque Dios nos va a pedir cuenta por lo que hemos hecho. ¿No se acuerdan? Cuando Dios nos pregunte a nosotros, ¿y tú qué hiciste con los talentos que te di? A uno le dio 1, a uno le dio 2, a otro le dio ¿cuánto? 5, y a cada uno le preguntó, ¿qué hiciste? Así que a nosotros Dios nos va a preguntar, ¿qué hiciste? Así que el problema que nos está presentando este versículo que leímos es que hombres se han metido en la fe
y ahora están confundiendo no solamente al pueblo de Dios, sino a aquellos que todavía no conocen de Dios. ¿Cuál es nuestra posición como iglesia? ¿Cuál es nuestra posición como obrero de Dios? ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a eso? Es lo que nos está diciendo Judas a nosotros. ¿Nos quedamos igualitos? ¿Como que no está pasando nada? ¿O tomamos acción en favor de los que no conocen la verdad? ¿Cuál sería? Básicamente es lo que nos está pidiendo Dios. Eso es lo que nos está diciendo Judas acá. Estos hombres que han entrado y se han mezclado con la palabra de Dios son astutos, son carnales. Están, ¿cómo se llama? Están viviendo una vida de pecado. Y en lugar de traer paz y reconciliación y amor dentro de la iglesia, están produciendo divisiones. Ahora, Dios va a preservar su gente. Es lo que Judas nos dice. Pero aún así también nos pide a nosotros que hagamos nuestra parte en favor de aquellos que todavía necesitan encontrar la luz. Así que la misma Escritura nos dice que sí hay castigo para aquellos que están distorsionando la fe. Y usa ejemplos para ayudarnos a conocer eso. El primer ejemplo que usó es el ejemplo de ¿cuál es el pueblo que menciona ahí? Egipto. Es decir, acuérdense que todo el pueblo toda la gente que sacó Dios de Egipto, Dios los salvó de la esclavitud. ¿Todos entraron a la tierra prometida? Solamente aquellos que se mantuvieron fiel a Dios. Después, ¿cuál es el otro ejemplo que usa? ¿Se acuerdan de Babilonia? ¿De Sodoma y Gomorra? ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra? Acuérdense que ese era un pueblo próspero. Es decir, un lugar de privilegio. Dios le dio esa tierra se llamaba como el jardín de Dios. Es decir, fueron salvados de un feroz ataque de la fuerza de Abraham, pero cayeron en la sexualidad y la degradación y la inmoralidad. ¿Qué hizo Dios? ¿Lo dejó así? Primero le mandó mensajeros. No obedecieron. Y al final, Dios terminó destruyéndolo. Si nosotros miramos la historia de Sodoma y la comparamos con este tiempo, mira, Sodoma no tenía iglesia. Sin embargo, hoy en día nosotros tenemos miles de iglesias en Estados Unidos. Sodoma no tenía Biblia. Sin embargo, tenemos millones de Biblias. Sodoma no tenía predicadores, solamente le mandó un solo predicador. Sin embargo, hoy tenemos decenas de miles de predicadores. Sodoma no tenía transmisión del evangelio en la televisión ni en la radio. Y hoy tenemos tanto que a veces hasta nos confunden. Sodoma no tenía antecedente histórico de un juicio de Dios para advertirle, decir, bueno, hay historia para yo guiarla. Hoy nosotros tenemos bastante. La pregunta es, ¿cómo está Estados Unidos en relación a todo esto?
Si nosotros miramos la lista en comparación con Sodoma y miramos la vida actual, nos preguntaría, no. Las características que hicieron que Dios destruyera Sodoma y Gomorra, ¿la tendremos hoy nosotros en día? Pecado de orgullo. Era una nación que se hizo orgullosa de sí misma. Tenía bastante pan hasta el punto de que se olvidó hasta de los que menos tenían. Fracasaron en ayudar a los pobres porque estaban más pendientes de sí mismos. Activo, orgulloso, arrogante, intocable, enfermo de sí mismo. Si nosotros revisamos los pecados de ayer, los pecados de hoy, nos preguntamos, ¿estaremos mejores? Yo creo que la Escritura nos muestra a nosotros un espejo para nosotros mirarnos a la luz de lo que Dios nos está advirtiendo hoy. Lo de ayer lo repetimos, y la paciencia de Dios tiene su límite. Así que nosotros estamos como siervos de Dios llamados a proclamar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Llamar al arrepentimiento, porque Dios no quiere. Dios quiere que nosotros nos arrepentamos. Dios anda buscando el arrepentimiento y que volvamos de nuevo a Él. Creo que es lo que Judas nos deja a nosotros al final. ¿Cómo estamos hoy en relación a lo que Dios quiere que suceda? Y cada uno de nosotros es responsable del llamado que Dios nos ha hecho. Somos responsables de lo que acontece en cada una de nuestras comunidades, porque somos una parte de todo el pueblo de Dios que trabaja para el beneficio de los que no son salvos. Nosotros somos la única empresa donde sus miembros contribuyen para la salvación de otros. No nos olvidemos que ese es nuestro trabajo. Que el Señor nos bendiga.